tus ojos quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer. En esta semana mi hijo me hizo una pregunta que tenía que ver con algo que estaba estudiando, porque está tomando materias del IVA, y supuse que estaban hablando de la naturaleza de Cristo. Siempre la identidad del Señor o la naturaleza de Cristo ha sufrido alteraciones y herejías a lo largo de la historia y falta de reconocimiento. Es importante esto tenerlo en cuenta porque de alguna u otra manera todas las religiones que no son el Evangelio y la buena noticia de Dios han reconocido en algo a Cristo, pero no le han dado el lugar ni el valor que tiene y que le da la Escritura. Y así las distintas religiones, como digo, reconocen a Dios, pero cuando uno habla de Cristo ya bajan al Señor de rango, lo ponen en otro lugar. Y también la ciencia, también la historia lo ha puesto al Señor en un lugar, pero no es el lugar que el Señor tiene. No es el lugar que, como dice la Escritura, el Padre lo exaltó hasta lo sumo. También podríamos decir, no es el lugar que le dio el Padre, ¿no? Porque así también lo dice la Biblia. Y pensando en eso que me consultó Tomás, pensaba en precisamente quién es Jesús para cada uno de nosotros. Y las declaraciones que hay en la Biblia acerca del Señor nos dan la revelación, nos dan la declaración de quién es. Pero Cristo en algún momento, ya vamos a ir a la pregunta, preguntó para ustedes quién soy. Porque también, aunque Cristo no deje de ser quien es, como cada ser humano lo asume, como cada ser humano lo reconoce, será el vínculo o no que tendrá con Cristo. Y a través de Cristo tendrá o no con Dios. Porque como dijo Cristo mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el reconocimiento que la humanidad toda haga del Señor determinará si tendrá acceso o no a la gracia de nuestro Padre. Pero tenía algunas reflexiones antes de ir a ese texto que tienen que ver con declaraciones que da la Biblia acerca del Señor. Y encontramos en Mateo capítulo 1 y verso 21 que le dice el ángel a María, será llamado Jesús. Ese hijo que tendrás en tu vientre será llamado Jesús, que traducido es el Salvador. Eso que para nosotros es bastante común, no reconocer a Cristo como el Salvador. Como dije, ni las religiones, ni la historia, ni los intelectuales reconocen a Cristo como el Salvador. Porque para reconocer a Cristo como el Salvador hay que reconocer primero que estábamos perdidos o que estamos perdidos y hace falta un Salvador. Pero Cristo no es solamente un profeta en la historia ni un maestro de buenas enseñanzas. Cristo es el Salvador de la humanidad. Y por eso que dice Pedro en su discurso que solamente en el nombre de Jesús tenemos salvación. Cristo es el Salvador. Luego el Padre Dios se refirió al Señor Jesús en Mateo capítulo 17 y verso 5 en el monte de la transfiguración y dice, este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Este es mi Hijo amado, va a decir cuando se bautizó, en el cual tengo complacencia también. El Señor es Hijo de Dios Padre, como lo refiere la Biblia también en cuanto a la personalidad de la Trinidad. Está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, Jesucristo, además de ser el Salvador de la humanidad, de aquellos que lo reconocen como Rey, como Señor y como Salvador, es también Hijo de Dios por esa declaración. Pero dice la Biblia que no todos lo comprendieron y lo aceptaron. En Lucas capítulo 2, versos 48 y 50, dice que el Padre de Jesús en la carne, José, tomó con cierta reserva eso que había pasado con él, más María, su mamá en la carne, guardaba todas estas cosas en su corazón. Porque de alguna manera tampoco los padres entendieron enteramente sobre la identidad de ese hijo que les había sido dado. No comprendieron aún sus hermanos, que hay un escrito por allí en los evangelios que dice que sus hermanos creían que estaba ido. Así que ni su círculo íntimo entendió realmente la identidad de Cristo. Entendió realmente quién Cristo era. Ni los que estuvieron cerca de Él. También dudaron en muchas ocasiones de la naturaleza de Cristo y de su identidad. En definitiva, de quién era el Señor o de quién es el Señor. Es interesante también cuando vemos en Lucas capítulo 4 cómo el diablo atacó la identidad de Cristo. Porque le dicen esas preguntas conocidas de la tentación: si eres hijo de Dios.
Si eres hijo de Dios, como sembrando duda de la realidad de Cristo, como sembrando duda de la identidad del Señor, de quién era, claro que es y será eternamente el Hijo de Dios. Pero el diablo sembraba duda en ese momento de prueba y de tentación de quién era Cristo, como ha sembrado duda en la humanidad entera de quién es Cristo. ¿Por qué estamos a 2020 de su año en el calendario de su muerte? ¿Qué tan importante es Cristo para toda la raza humana que estamos en ese punto de la historia? Es decir, que es referencial. Cuando uno mira la línea de tiempo en la historia secular, no en la historia bíblica, usted va a encontrar el año 0 y va a encontrar allí, si lo escriben o no, pero como referencia, una cruz, porque es a partir de Cristo. Es antes y después de Cristo. Tan importante ha sido el Señor Jesús, que ha determinado el calendario que usamos todos en todo el mundo, aunque usen los ateos. Porque estamos a 2020 del nacimiento del Señor, de la era cristiana. Tan importante es el nombre del Señor que dio sentido al tiempo. Y usted va a encontrar en los libros de historia 600 años antes de Cristo o 300 años de C después de Cristo, porque Cristo es determinante aún para los que no creen en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿quién es Cristo en definitiva para cada uno de nosotros? Y el Señor mismo, y ahora sí lo invito a que vaya, todo esto tómelo como una introducción al Evangelio según San Mateo. Según San Mateo, capítulo 16. ¿Están los hermanos ahí con la Biblia, Fer? Dicen que sí los hermanos. O sea que están haciendo el culto. Ninguno está pelando cebolla ni haciendo nada raro en el culto. No, estamos en el culto ahora. Después tenemos tiempo para cocinar. Mateo capítulo 16. El Señor, vamos a leer el contexto porque yo quiero ir a las palabras del Señor. Pero dice el 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hablando de sí mismo. El Señor se refirió a los discípulos diciendo: ¿y qué dicen de mí? ¿Quién dicen que soy? Algunos decían que era Elías, otros Juan resucitado. Había como versiones de Jesús. Por eso digo, siempre la identidad de Cristo ha sido cuestionada. Siempre el enemigo se ha encargado de Cristo desplazarlo del centro de la historia, aunque de hecho, como dije recién, está en el centro de la historia. Y va a seguir estando en el centro de la historia porque Cristo es central. Como solemos cantar una canción que hace rato no cantamos, que la solíamos cantar en el templo, donde Cristo es el centro. Respecto de todo y de todos, Cristo es el centro. Pero la religión, el hombre, los intelectuales han intentado sacar a Cristo del centro. Y también pasó en los días del Señor. Así que Jesús, sabiendo que no todos habían reconocido en Él al Mesías esperado, le dice a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Entonces, versículo 14 menciona lo que yo dije recién. Unos que Juan el Bautista, que había muerto y creían que había resucitado. Otros que era la reencarnación de Elías. Y otros Jeremías. O alguno otro de los profetas, decir que ni siquiera algunos decían: puede ser cualquier profeta encarnado. Entonces Jesús se vuelve a los suyos, se vuelve a sus discípulos y hace esta tremenda pregunta que dio título a mi sermón y que inspiró esta reflexión para el día de hoy. Porque el Señor le dice a sus íntimos: ¿y vosotros, quién decís que soy? Pareciera que es una pregunta que no tiene mucha lógica o mucha razón. Si de alguna manera habían seguido a Jesús en algo, habían reconocido que era el Mesías, pero a lo mejor no. A lo mejor creían que era un profeta más de los tantos que había venido para con Israel. A lo mejor no creía que era el único Hijo de Dios, aquel prometido en el profeta Isaías, el que iba a redimir a la humanidad para siempre. A lo mejor no creían que era esa ofrenda agradable, única y eterna para siempre jamás, que iba a ser aceptada por el Padre para la redención del mundo. Así que Jesús los mira y les pregunta, los interroga: para ustedes, ¿quién soy? Y esta pregunta que hizo Cristo me ha dado vuelta desde que Tomás me hizo esa pregunta acerca del Señor. Me acordé de las palabras del Señor. Para ustedes, ¿quién soy? Porque si usted presta atención, depende de los vínculos que tenemos, cómo nos relacionamos con los vínculos que tenemos. Nuestro padre carnal, me refiero, es nuestro padre. Y tenemos un tipo de vínculo con nuestro padre. Pero con los otros hombres, no. Si tenemos abuelos, tenemos un vínculo con nuestros abuelos.
pero no con los vecinos, no con los patrones, no con los amigos, no con los compañeros de trabajo, porque depende del vínculo, depende de lo que yo reconozco en el otro, es cómo me relaciono con ese otro. Madre, como dice el refrán, no, madre hay una sola, hay un montón de mujeres, pero madre hay una. Esposa, esposo, hay uno. Y depende de quién es para nosotros esa persona el vínculo que tenemos. Seguramente para usted sus hijos son distintos a todos los demás hijos, a todos los demás niños y a todos los demás adolescentes y a todos los demás jóvenes, porque son suyos, son sus hijos. Y usted tiene una relación personal, particular con ellos, porque tiene que ver con el vínculo. Por eso es importante la pregunta del Señor, porque llevaba a los discípulos a reflexionar: ¿cómo me reconocen ustedes? Porque la respuesta de cómo reconocían a Jesús o a quién veían en Jesús iba a ser cómo se iban a relacionar con Él. Depende de quién es, cómo nos relacionamos. Depende de quién es, cómo nos relacionamos. Y cabe la pregunta para los cristianos. Porque para muchos cristianos Jesús es el Salvador, pero es solamente el Salvador. Y solo hablan de la salvación allá eterna. Pareciera que no tienen vínculo en la tierra mientras duren los años que estemos de peregrinos en esta tierra. Ellos sí siguen creyendo que Cristo es el Salvador, nada más. Pero la verdad que la Biblia muestra al Señor Jesús más que como el Salvador. Y yo quiero hablarte de quién es Jesús, precisamente para que vos veas cómo te relacionás con Él. El Señor Jesús también es el Señor, precisamente. Y Cristo va a reclamarle a sus discípulos: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué me nombran a mí como el Señor y no termino siendo su amo y su dueño? Que es como se traduce la palabra Señor. El Señor Jesús, valga redundar, se manifestó como el Señor. Y no es lo mismo decir que Cristo es el Salvador solamente a decir Señor. Porque cabe la pregunta: ¿y cómo señorea el Señor en nuestras vidas? Porque el Señor o un Señor es para obedecerle. Por eso reclama Cristo: ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo, como que no fuese su Señor. Entonces yo me pregunto y te pregunto: ¿dónde está el señorío de Cristo en tu vida? ¿Será que solamente es el Salvador y estás pensando en la redención eterna del alma, pero mientras tanto no es el Señor? ¿Cómo es el Señor de tu patrimonio, Cristo? ¿Cómo es el Señor de tus finanzas? ¿Cómo es el Señor de tu matrimonio? ¿Cómo es el Señor en la crianza de tus hijos? ¿Cómo es el Señor de tu profesión? ¿Cómo es el Señor de todo lo que sos y tenés? Entonces cabe preguntar. A lo mejor nos quepa el reproche del Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les mando? Porque un Señor es para obedecerle. El Señor ha declarado en su palabra cuál es su voluntad. Y nosotros como siervos suyos debiéramos hacer exactamente lo que en su palabra está. Hay muchos cristianos, aún cristianos evangélicos, que siguen sosteniendo que son cristianos evangélicos, pero no obedecen la palabra del Señor. Alguna vez alguien llamó a la puerta donde estaba Jesús en una casa y le dicen: tu madre y tus hermanos te buscan allí afuera. Y el Señor respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, aquellos que me obedecen. Esos son mis hermanos y esas son mis madres. Mire qué expresión, qué declaración da Jesús cuando le dice: te buscan tus familiares. Mis íntimos son aquellos que conocen la voluntad de mi Padre y la hacen. Porque no alcanza con reconocer a Jesús como el Señor, el Salvador, si no lo reconocemos como el Señor. Y te pregunto: ¿dónde se manifiesta el señorío de Cristo en nuestras vidas? Yo veo con pavura, todavía me asombro de algunas cosas de la iglesia cristiana a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Veo líderes como ya Cristo no es el Señor y no obedecen a su santa palabra. Personas muy renombradas, y me preocupan muchos de ellos. Algunos mencioné hace poco en otra reflexión y le dije a los jóvenes junto con el pastor Marcelo que les hagan ver de algunos artistas que no reconocen o no obedecen, por lo menos en el presente, como han obedecido en el pasado, las enseñanzas de Jesús. Dijo Cristo que sus seguidores
obedeceríamos su palabra. Los que lo amamos, obedeceríamos su palabra. Así que es fácil distinguir. No hay que cantarle tantas canciones de amor al Señor, aunque está bueno que le cantemos. ¿Usted quiere saber si ama o no al Señor? Cristo dijo: el que me ama, mis palabras guardará. Será un fiel obediente a lo que yo dije, y de esa manera me manifestará el amor. Los cristianos nos gozamos en cantar, y cantamos mucho y cantamos bien, pero luego nuestras vidas, en la vida cotidiana y personal, no refleja nuestra obediencia al Señor. Pareciese que Cristo no es nuestro Señor, o dejó de serlo en algún momento de nuestra vida, y solamente es nuestro Salvador. En San Juan capítulo 12, Jesús es el Señor y un Señor es para obedecer. San Juan capítulo 12, ya lo voy a encontrar, y verso 26, una expresión maravillosa del Señor. Dice: si alguno me sirve, sígame. Oye, qué rápido que estuve cuando era arquero. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿Sigue todo bien? Estamos todos bien. No se quemó nada. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué hermosa expresión del Señor, porque Él habla de que hay que servirlo, y aquellos que lo servimos, nuestro Padre, el Padre de Él, y que es nuestro, por su gracia y misericordia, va a honrar a aquellos que le sirven. De paso lo digo, cuando uno asume que el Señor es nuestro Rey, cuando uno asume que Cristo es el Rey de mi vida, entonces un Rey es para servirle. Y yo reflexionaba esta mañana también, y he reflexionado en la semana con algunos con los que me encontré, o me he hablado a través de las redes, o como podemos hablar, de que desde marzo hasta ahora ha sido un desafío para todos aquellos que reconocemos a Cristo como nuestro Rey, el poderlo servir. Porque muchos de los ámbitos en los cuales servíamos al Señor han cambiado, pero no nuestra vocación de servirlo. Hay veces que vamos postergando el servicio al Señor. No es fanático una persona que sirve a Cristo, ni mucho menos. Y en esta iglesia mucho menos que en otra, porque la verdad que el servicio que prestan los hermanos yo mismo lo evalúo, y son pocas horas por semana. No conozco ningún hermano de nuestra comunidad que sirva por muchas horas durante muchos días de la semana al Señor, por lo menos no en nuestra iglesia. Ahora, un rey, cuando uno asume que Cristo es nuestro Rey, un rey es para servirlo. Aquellos que nos sirven al Señor a lo mejor tengan que preguntarse si es Cristo su Rey o no es Cristo su Rey. Porque un rey es para servirlo. Y la Biblia dice que aquellos que servimos al Señor, nuestro Padre nos va a honrar. Y no servimos al Señor por obligación. Cuando hay cara de obligación, cuando hay cara de presión, entonces no es el servicio que Dios espera. Es más, lo digo, pues si yo me entero que alguien está sirviendo al Señor así, le diría: vaya a su casa, tómese un tiempo y deje, porque el servicio a Dios no es para usted, porque no ha reconocido primeramente a Cristo como su Rey. Porque aquellos que hemos reconocido a Cristo como nuestro Rey, sabemos que un rey es para servirlo, un rey es para honrarlo, un rey es para atenderlo, un rey es para preocuparnos por las cosas que a Él le preocupan. Pero también la Biblia enseña que Cristo es Dios, en San Mateo capítulo 4 y verso 10, y un Dios es para adorarlo. Amén. La raíz de la palabra adoración se traduce postrarse o estar postrado. Un rey es para, un Dios es para adorarlo. Y yo me pregunto, porque la adoración es la antesala a ese servicio que yo te acabo de decir. Porque dice la Escritura: a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Cuando no se adora al Señor primeramente, ese servicio, como dije, es obligado. Ese servicio es con cara larga. Mira, hermano, en nuestra iglesia, por lo menos, no sé cómo será en otras, en nuestra iglesia no le sirve a los pastores ni le sirve a los líderes. En nuestra iglesia, quien quiere servir, por lo menos le va a servir al Señor. Quien se siente llamado por Dios, convocado por Él y quiere servirlo, bien tiene las puertas abiertas siempre en nuestra comunidad. Porque no servimos a los hombres, ni tampoco servimos a una denominación, sino que servimos a Cristo. Claro que por una cuestión de orden y planificación y organización,
organización estamos dentro de un esquema o de un sistema en el cual tenemos que servir. Porque también hay algunos cristianos que han interpretado muy mal la expresión del apóstol Pablo: a libertad fuimos llamados, y creen que pueden hacer cualquier cosa de cualquier manera disociados del cuerpo. Bueno, así no está diseñada la iglesia. El servicio también es dentro de la organización y la planificación que cada iglesia tenga. Pero lo concreto es que aquellos que adoramos al Señor, aquellos que reconocemos a Dios también como resultado, porque estamos postrados delante de Él, porque le hemos reconocido la máxima autoridad en nuestra vida, entonces, como dice la Escritura, lo adoramos, y desde esa adoración lo servimos. A tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Amén, Señor. A tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Hay a veces cristianos que hacen lo que tienen que hacer porque les mandan a hacerlo, porque se demanda que sea. Yo creo que son esos maridos que han perdido el amor y simplemente tienen un vínculo porque hay que tenerlo, pero han perdido la esencia en la relación con Dios. Aquellos que realmente adoran al Señor buscan la manera de poderlo servir. Aquellos que realmente están postrados delante de Dios ven de qué manera pueden honrar al Señor con su vida y con su servicio. Un Dios es para adorarlo, un Dios es para estarle postrado. Por eso digo que cabe la pregunta para los cristianos evangélicos, inclusive también para ellos. ¿Están así de postrados delante de Dios? ¿Están adorando así al Señor? ¿O simplemente Jesús es el Salvador de su alma? Y de lunes a domingo o lunes a sábado están haciendo su vida disociados del Señor y de su palabra y sus enseñanzas. Ni se acuerdan que está el Señor hasta que llegó la hora del culto, llegó la hora de la reunión. No sé cosa que miren si estoy conectados o no. Entonces no estamos adorando al Señor. Entonces no estamos postrados delante de Él. Y cabe la pregunta del Señor para ustedes: ¿quién soy? Vosotros, ¿quién decís que soy? ¿Soy Dios? Un Dios es para adorarlo. También la Biblia dice en Mateo capítulo 23 y versículo 8 que no llamen a nadie maestro, porque yo soy vuestro maestro. Y esto no es en desmedro del reconocimiento del magisterio en la iglesia, sino como un maestro para la vida. Nosotros somos maestros en el sentido que enseñamos las enseñanzas de Cristo. No somos maestros por nuestras propias enseñanzas, ni los pastores ni los maestros de la palabra. Por eso no nos cabe el rótulo, porque maestro es aquel que genera la enseñanza y nosotros reproducimos la enseñanza de Él. Pero por su gracia y misericordia, en algunos casos Dios nos ha llamado al magisterio en la iglesia cristiana, pero no nos atrevemos a ser los maestros de nadie. Mire, es interesante las distintas palabras que se usan en la Biblia, porque cuando alguien le decía raboni o rabino a alguien, era su maestro. Era una expresión que agregaba el artículo personal de mío. Entonces, cuando alguien decía raboni, es como decir mi maestro. Y así se referían al Señor, rabino o mi maestro. Un maestro es para aprender de Él. Aquellos que hemos asumido al Señor y lo reconocemos como nuestro maestro de la vida, tratamos de aprender, de seguir sus enseñanzas. Dijo Cristo también acerca de seguirlo, tiene que ver con andar como Él anduvo. Dice Juan en su carta: el que dice permanecer en el Señor debe andar como Él anduvo. Y hay aspectos en la vida del Señor. Alguna vez para el Día del Maestro recuerdo haber preparado en nuestra iglesia todas las enseñanzas de vida, todas las lecciones de vida que dejó el Señor, que son un montón. Pero me voy a referirme a algunas nada más. A las mujeres que eran discriminadas y samaritanas aún más. El Señor nos dejó ejemplo de cómo tratar a los marginados de la sociedad. Porque la samaritana era una mujer marginada por la sociedad. No solo porque era samaritana, porque era mujer y encima no tenía buena reputación. Y Cristo se le acercó y la trató de igual a igual. Y además le pidió un favor que para la mujer fue una sorpresa. Los que decimos aprender de Cristo y seguir sus enseñanzas debemos preguntarnos: ¿y cómo somos nosotros con los marginales que están en nuestra sociedad? ¿Qué actitud tenemos? Vio que hay iglesias que son elitistas y yo me pregunto: ¿a qué Cristo seguirán? ¿Qué enseñanzas seguirán esas iglesias? Porque nada más alejado del cristianismo que esas iglesias elitistas donde algunas personas, depende de qué clase social, no pueden entrar allí. Cuando vemos a Cristo lo vemos con los ricos, lo vemos con los pobres, con los desamparados y con los que tenían, porque Cristo
Cristo no hizo diferencia de clases, no hizo diferencia de condición social ni económica y trató a todos por igual. Porque como siempre digo, cuando hablo de la moral de las personas, no hay un Cristo para los moralistas y un Cristo para los inmorales. Como no hay un Cristo para los ricos y otro Cristo para los pobres, aquellos que requieran salvación, necesiten la salvación, hay un solo Cristo para todos nosotros. Alabado sea su nombre. Ha seguido las enseñanzas del Señor. Cristo nos enseñó a perdonar a los enemigos, a amar a los enemigos. Y dijo el Señor, si solamente son ustedes consecuentes con el amor, con aquellos que les dan amor a ustedes, ¿qué diferencia tienen ustedes con el resto de los mortales? Toda la gente se maneja así en la vida. Más cuando tu enemigo te pide agua, dale agua de beber, dale un vaso para beber, aunque sea tu enemigo. Entonces cabe preguntarnos, ¿seguimos los cristianos evangélicos las enseñanzas de Cristo? Cuando alguien nos hace mal, como dijo el Señor, ponemos la otra mejilla y respondemos de la misma manera. Conmigo no se meta, pastor, que no se meta conmigo porque me va a conocer. Y yo pregunto entonces, ¿dónde están las enseñanzas de nuestro Señor? ¿Hemos asumido que Cristo es nuestro maestro? ¿O cabe la pregunta otra vez del Señor? ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? ¿Soy su maestro o soy simplemente su salvador? ¿Van a vivir según su lógica, según sus enseñanzas, según sus conceptos de vida, hasta que venga a buscarlos? ¿O van a seguir mis enseñanzas? ¿Has reconocido a Cristo como tu maestro? ¿Estás siguiendo las enseñanzas de Cristo? Cuando alguien te agravia, has aprendido del Señor. Cuando alguien te ofende, has aprendido del Señor. Cuando alguien te traiciona, has aprendido del Señor. ¿Viste que cabe la pregunta cuando uno la analiza? ¿Ustedes quién dicen que soy? Cabe la pregunta de Cristo, aún para la iglesia cristiana, aún para los evangélicos de este tiempo, que no aprenden de las enseñanzas del Señor. Pareciera que no hacen la obra de Cristo, pareciera. Un maestro es para aprender. Luego, dice San Juan, capítulo 3, lo quiero leer. No sé qué hora es. Estamos bien. ¿Estamos bien, Tati? Dice el hermano que estamos bien con el tiempo. A algunos les resulta poco. Canten más, dice, quédense otro poco. Estamos de las 7:30 de la mañana nosotros a la vuelta. Es San Juan, capítulo 3. Versos 29 y 30. Hermosa expresión del Bautista, Juan el Bautista. Algunos habían visto de los seguidores de Juan que el Señor estaba siendo más famoso que él. Que había más gente que estaban siguiendo a Jesús que lo que lo seguían a Juan. Así que preocupados van y le dicen a Juan acerca de eso. Y él contesta esto. El que tiene a la esposa, hablando de Cristo, el que tiene a la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, hablando de él, de Juan, mas el amigo del esposo que está al lado de él, lo oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo, como la gente se está acercando al esposo, y para eso vine, diría Juan en otras palabras, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Qué hermosa declaración. Porque no somos nosotros el centro de la atracción. Porque no es nuestro ministerio ni lo que nosotros hacemos. No es nuestra fama la que importa. Dice Juan, si se encuentran con Cristo, para eso estamos nosotros. Para que la esposa se encuentre con Cristo, con el esposo. Y hace la metáfora, ya va a decir allá el profeta, en uno de los profetas del Antiguo Testamento, hablando de marido, Jehová será tu marido. Hablando de esa figura de matrimonial para referirse a la relación de Cristo con la iglesia. A tal punto que luego Pablo también en sus cartas dice, amen a la esposa como Cristo amó a la iglesia, haciendo ese paralelismo, ¿no? Usando la misma metáfora o analogía del matrimonio en relación a Cristo con la iglesia. También habla la Biblia que en el tiempo final, cuando Cristo venga, serán las bodas, otra vez la expresión de casamiento o de esposa. Y un esposo o una esposa es para que seamos fieles, porque si hay algo que cuida y nutre el matrimonio es la fidelidad. Y un esposo, como a Cristo para nosotros, metafóricamente hablando, es para serle fiel. Hay veces que la Biblia, cuando menciona la fornicación de Israel, no se refería a la fornicación física, sino a ir detrás de otros dioses. Y de alguna manera tomaba la metáfora del engaño en los antiguos profetas para referirse a cambiar a Dios por otros diosesitos. Ahora yo pregunto,
¿Cuántos altares tenemos en nuestras vidas a veces que no es el Señor? ¿De cuántas maneras no practicamos la fidelidad? O dicho afirmativamente o positivamente, ¿de cuántas maneras somos infieles al Señor? ¿De cuántas maneras fallamos a lo que Él espera de nosotros? ¿Cuántas veces no somos fieles a lo que Él espera de nosotros? Yo esta mañana hablé acerca de la fe y para traer a la reflexión a los hermanos de que puedan analizar, como dice Pablo en una de sus cartas a los Corintios, examinaos a vosotros mismos si aún estáis en fe, porque han pasado muchos días, más de 200, y cabe preguntarnos qué es de nuestra fidelidad a Cristo desde el marzo hasta hoy. Como dije esta mañana, cuando cambian las variables, las maneras de hacer reuniones, los soportes que sostienen la práctica de la vida cristiana, y de pronto queda tu relación con Dios y mi relación con Dios y nuestra vocación en medio de esta situación de servirlo y honrarlo, porque Cristo es el mismo y merece el mismo servicio. Y yo te pregunto, ¿estás siendo fiel al Señor? Hay una declaración contundente en el Apocalipsis que dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. No dice que seamos fieles por algunos años, sino hasta que partamos. La fidelidad de Dios o a Dios es desde nuestra conversión y hasta que partamos a la eternidad con Él. Estás siendo fiel al Señor, porque un esposo es para ser fiel. Estás siendo fiel con tus finanzas al Señor. Estás siendo fiel con tu servicio al Señor. Estás siendo fiel con tu adoración al Señor. Estás siendo fiel siguiendo sus enseñanzas. Estás siendo fiel. O la cuarentena, la pandemia y la cuarentena se ha ido llevando parte de la fidelidad. Mirá, había una preocupación enorme en el apóstol Pablo. Y siempre pienso en este texto cuando hablo de estas cosas. Vaya un poquito, por favor, porque me gusta mucho este texto, quiero que lo leamos juntos. La segunda carta a los Corintios, capítulo 11, porque tiene que ver con la fidelidad. Y tiene que ver cómo el diablo trabaja para afectar nuestra fidelidad. Y hay pensamientos que a veces se meten en nuestra vida que hacen que no seamos fieles como resultado. Piénselo, hay situaciones en la vida que llegamos a la conclusión de que no hagamos tal o cual cosa o no vivamos de tal o cual manera, es decir, dejamos de ser fieles a Dios. Pero eso que es dejar de ser fieles a Dios suele ser muy sutil. Tenemos un montón de explicaciones, un montón de argumentos, un montón de razonamientos, pero lo concreto, lo que resulta de todo eso es que ya no somos fieles a Dios. No somos fieles en nuestras finanzas, no somos fieles en nuestra santidad, no somos fieles en nuestro servicio, no somos fieles en las relaciones interpersonales. En definitiva, no somos fieles. Ahora, eso arranca despacio en la vida de los cristianos. Y hay un texto que para mí es muy representativo de eso, porque tiene que ver cómo el diablo trabaja en las mentes aún de los hijos de Dios. ¿Están allí? ¿Están allí los hermanos? ¿En Corintios capítulo 11? Seguro. ¿Dicen que están o vos decís que están? Yo digo. Vos decís que están. Tati dice que están ahí. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Lo voy a leer despacio porque es sumamente importante. Porque es la estrategia del diablo que le dio resultado en Eva. Y según dice el apóstol Pablo, esa misma estrategia usa a nosotros o con nosotros los hijos de Dios. Y dice así. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11 y verso 3. Me temo. Así arranca el apóstol Pablo. Tengo miedo. Tengo temor. Que como la serpiente con astucia engañó a Eva. Me temo, tengo miedo, que como la serpiente con astucia engañó a Eva. Y ahora dice esto, vuestros sentidos sean extraviados. Es decir, que nuestros sentidos no estén exactamente alineados con lo que Dios ha establecido, con el diseño divino. El diablo lo que intenta con astucia, como lo hizo con Eva, es extraviar los sentidos del cristiano para que esté medio extraviado, medio confundido y no tenga claridad en cómo tiene que vivir y no tenga claridad en qué es lo que tenga que hacer y no tenga claridad en qué es lo que tiene que dejar de hacer. Y en ese estado de confusión, dice Pablo, porque sigue, de manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así como cuando se extravían los sentidos y luego dejen de ser sinceramente fieles al Señor. Me temo, dice Pablo, que como el diablo tuvo éxito allí en el Edén, también tenga éxito en la iglesia de Corinto, como tenga éxito en la iglesia de Olavarría y como tenga éxito en cualquier iglesia que escuche esta predicación después, cualquier miembro.
en que dejen de ser fieles. En ese extravío de lo que tienen que ser y cómo tienen que vivir, dejen de ser fieles al Señor. El diablo no trabaja tanto para que vaya o no al culto. Es más, querés venir al culto, vení, pero no sea fiel. El diablo no trabaja tanto para cerrar los templos porque va a ser imposible cerrarlo en todo caso. Porque oportunidad que tengamos lo vamos a abrir. Pero ¿qué si te abren todos los templos del mundo y no sos fiel al Señor? En las áreas que yo te dije o en otras, pero no sos fiel al Señor. Por eso, mi pregunta es, y yo entiendo la de Dios por este sermón, Cristo es tu esposo, figurativamente. Vos sos la novia del Cordero, figurativamente. Mi pregunta entonces es, ¿estás siendo fiel al Señor? ¿O el diablo ha logrado, mediante sus artilugios, que te extravíes los sentidos espirituales y dejes tu sincera fidelidad al Señor? Yo creo que eso le pasa a muchos cristianos cuando van perdiendo el primer amor. ¿Se acuerdan la iglesia del Apocalipsis a la cual el Señor le dice, volvé, fíjate por tanto de dónde has caído, volvé a tu primer amor y a tus primeras obras? Los cristianos recién nacidos, por decir de alguna manera que una expresión bíblica, los cristianos que recién vuelven al Señor, son fieles, no miran a derecha ni a izquierda, son fieles al Señor. Ahora hay un montón de cristianos evangélicos que por esto ya no son fieles, por aquello otro tampoco son fieles, por esto otro que pasó tampoco son fieles, por un montón de infieles líderes que han tenido, ellos también dejan de ser fieles después. Los malos ejemplos, las malas experiencias hacen que el diablo gane terreno en sus mentes y ya ellos no practiquen la sincera fidelidad a Cristo. Mira, hermano, te voy a dar un consejo. No importa los pastores que hayas tenido y cómo se hayan comportado. Los pastores darán cuenta de su fidelidad al Señor, como vos vas a dar cuenta de la tuya al Señor y como yo voy a dar de la mía al Señor. La infidelidad de los demás no justifica las nuestras. Así que uno tiene que salirse, abstraerse y separar lo que hayan hecho los otros, las malas enseñanzas que hayan recibido, porque Dios espera de vos y de mí que seamos fieles en todo caso. Ahora, si el diablo ha logrado con astucia, como dice Pablo, y era un temor del apóstol Pablo, el apóstol Pablo veía que el diablo podría llegar a tener éxito. Entonces cabe la pregunta, ¿es tu esposo el Señor o solamente tu Salvador? Y si es tu esposo, ¿de qué manera estás mostrándole fidelidad en todas las áreas que yo cité y alguna otra que no cité? ¿De qué manera estás siendo fiel al Señor? Yo dije el otro día, lo vuelvo a mencionar porque realmente lo reconozco. Todos los hermanos que han trabajado, las hermanas de la escuela bíblica esta mañana, los jóvenes, el pastor Marcelo, Valeria y los chicos que trabajan con ellos, las mujeres, los hombres, todos hemos ideado maneras de poder seguir trabajando como el Señor se merece, como corresponde al Señor, como el Señor se merece y como entendemos que es de bendición. Ahora mi pregunta, cada uno de ustedes que me está escuchando hoy y va a escuchar por YouTube esta predicación, ¿está siendo fiel al Señor? ¿Ha reconocido a Cristo como el esposo? ¿Se considera esa novia que va a ir al encuentro con su esposo, metafóricamente hablando? Entonces mi pregunta es, ¿y usted está siendo fiel al Señor? ¿Ha sido fiel al Señor? ¿O su fidelidad a Dios está en crisis? ¿O su fidelidad a Dios está pendiendo de un hilo? Yo esta mañana dije, no estaba pensando en nadie en particular, pensé, hablando con otros pastores, también con otros colegas, algunos cristianos creo que han llegado a la conclusión, cuando todo esto termine yo vuelvo a ser cristiano. Como si uno se puede tomar, ¿no?, 200 días de licencia para la vida cristiana. Cuando vuelva al templo y todo, yo voy a volver a la práctica de la fe cristiana, como si nos pudiésemos tomar un año sabático para ser cristianos. Entonces yo tengo que concluir, bueno, vamos a ser infieles durante todo un año. Y si esto sigue así, se completarán los 200 días, los 250, los 280, y vaya uno a saber los días. Y Dios seguirá demandando de su esposa, de su novia, fidelidad. Está siendo fiel al Señor, está siendo fiel con sus enseñanzas, está siendo fiel con tus finanzas, está siendo fiel con el servicio al Señor, está siendo fiel con todo lo que Él espera de vos. Alabado sea el Señor. La pandemia y la cuarentena como medida de la pandemia ha afectado tu fidelidad. Entonces tenés que repasar, porque como dije, el Señor va a esperar y a demandar de vos fidelidad, como lo va a hacer de mí en lo que a mí me ha confiado. Y de vos va a esperar fidelidad de lo que te haya confiado.
Pero vuelvo a las palabras del apóstol Pablo para terminar. Tengo temor, dice Pablo, que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados y se aparten de la sincera fidelidad al Señor. No hay ninguna razón para que dejemos de ser fieles al Señor. No hay ninguna razón. Puede haber argumentos, pero no hay ninguna razón. Y Dios seguirá esperando de sus hijos, seguirá esperando de su novia, de la que será su esposa allí en las bodas del Cordero. Seguirá esperando fidelidad. Y no importa la fidelidad atrasada o pasada, Dios espera que seas fiel hasta la muerte. No sirve el argumento, usted no sabe lo fiel que yo fui. Bueno, yo he tratado de ser fiel en el pasado, como trato de ser fiel en el presente, y según la palabra del Señor, trataré de ser fiel hasta la muerte. Esa es la medida. No es un poco tiempo de mucha fidelidad. Son muchos años o todos los que nos toquen vivir de una fidelidad sincera al Señor. Yo le invito a que por un momento cierre sus ojos. Seguramente usted está allí en su hogar. Ya tendremos un mapita de cuántos hogares se han levantado altares al Señor. ¿Es Jesús tu Señor? Quiero que reflexiones por un momento. ¿Es Jesús tu Señor? Entonces un Señor es para obedecerle. ¿Es Jesús tu Rey? Entonces un Rey es para servirlo. ¿Es Jesús tu Dios? Entonces un Dios es para adorarlo. ¿Es Jesús tu Maestro? Un maestro es para aprender de Él. ¿Es Jesús tu esposo? Un esposo es para serle fiel. Padre bueno, te damos las gracias. Señor, tantos años pasaron de esa declaración. Tantos cambios ha habido en la historia del cristianismo hasta nuestros días. Tus palabras siguen siendo las mismas. Y vosotros, ¿quién decís que soy? Señor amado, es interesante que le hayas preguntado esto a tus discípulos, a los íntimos. Señor, hemos repasado expresiones en tu palabra donde el mundo religioso no te reconoció. Aún tus padres en la carne tuvieron sospechas en tu María que guardaba aquellas cosas en su corazón. Tus hermanos que decían que estabas ido. Pero Padre bueno, los discípulos también habían dudado de vos, de que eras el Mesías. Y cabe la misma pregunta para esta generación de cristianos y para ustedes. ¿Quién soy? Señor, por eso en esta tarde-noche hay otros aspectos de nuestra relación contigo que yo no cité para este sermón, pero que son igual de interesantes. Pero valgan estos puntos para que cada uno de los cristianos que nos haya escuchado esta noche y que nos vaya a escuchar después pueda preguntarse: ¿qué tan fiel soy? ¿Con cuánta vocación te sirven? ¿Qué tanto obedecen a tu palabra? ¿Cómo han expresado fidelidad? Y que puedan contestar todas y cada una de estas preguntas en lo personal. Gracias te doy por tu palabra, porque tu palabra siempre nos llama a la reflexión y siempre orienta nuestras vidas. Aún quiero rogarte por aquellos que han tenido malas experiencias o aún malos liderazgos que darán cuenta por sí cada uno de ellos. Ahora, Señor, a lo mejor el enemigo ha extraviado sus sentidos, de los cristianos me refiero, para que ahora no sean fieles contigo. Por eso, Padre bueno, que en esta tarde, noche, cada uno pueda tomar de tu palabra lo que tú le quieras decir. Y yo confío en tu Espíritu Santo, Señor, que va a trabajar en sus mentes, en sus corazones, a cada uno, según lo que tú le quieras hablar. Gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos por habernos permitido el hecho de saber estas verdades y poder vivir conforme a estas verdades. Gracias porque por tu Espíritu alumbraste nuestro entendimiento y hemos podido entender el Evangelio, para que ahora que entendemos el Evangelio vivamos conforme a ese Evangelio. Como decía el apóstol Pablo, para que vivamos como es dignos de ser llamados tus hijos. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por este tiempo. Y te ruego una bendición para cada uno de los hermanos que se ha visto convocados por ti. Y que no solamente hayan estado en este culto virtual más, sino que puedan reflexionar y tomar para sí lo que tengan que tomar de tu palabra, para que puedan hacer los cambios que tú esperas en sus vidas, como los cambios que tú esperas en la nuestra. Gracias te damos en el precioso nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Esposo, nuestro Rey, nuestro Maestro, como hemos dicho en esta tarde. En el nombre del Señor. Amén.
Dame tus ojos, quiero ver. Dame tus palabras, quiero hablar. Dame tu parecer. Dame tus pies, yo quiero ir. Dame tus deseos para sentir. Dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves. Dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón, Señor. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir, Señor. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir, Señor. Dame tus ojos que